Estamos de regreso y como le confirmamos antes de irnos a la pausa, tenemos visitas y esta mañana pues nos acompañan aquí en el estudio del Canal de las Noticias Sandra Hernández, delegada de la Secretaría de Educación y Cultura en Nogales, Milagros Espinosa, encargada de SICRES, y también Guadalupe Benavides, encargada de registros de certificación, todos ellos allá en las oficinas regionales de la SEC, por supuesto aquí en nuestra frontera. Gracias por estar esta mañana con nosotros, bienvenidas. Gracias a ustedes. Y bueno, Claudia, vamos a hablar de un tema bastante interesante que pues ya se va a empezar a escuchar o ya se escucha entre los padres de familia, que es las inscripciones anticipadas. ¿Qué nos pueden mencionar sobre eso? Bueno, pues muchas gracias por el espacio nuevamente, muchas gracias a todos los televidentes, ¿verdad? Estamos aquí por instrucciones del secretario de Educación y Cultura, el maestro Jorge Luis Ibarra Mendívil, y obviamente del gobernador, el licenciado Guillermo Padres, para dar promoción a lo que es la inscripción anticipada para los alumnos que van a cursar la educación básica. A esto nos referimos con segundo y tercer grado de preescolar, primer grado de primaria y primero de secundaria. Estas fechas que les vamos a proporcionar son para hacer la inscripción anticipada, que es del 4 al 17 de febrero. Pero a partir del 19 de febrero se va a hacer la petición para aquellos que quieran hacer un cambio de sectorización, es decir, en nivel secundaria únicamente. Ahorita más adelante vamos a decirles cuáles son los requisitos, cuáles son las condiciones que se requieren. Ahorita por el momento les comentamos, esto es con el propósito y por eso hacemos mucho énfasis en atenderla. Con el propósito de tener los recursos materiales, los recursos humanos, los recursos necesarios para atender la demanda del próximo ciclo escolar que va a ser en el 2014-2015, que es en el próximo agosto. Para eso nosotros estamos haciendo muchísimo hincapié en las fechas, porque es necesario respetar estas fechas, porque nosotros también dependemos de una base de datos y una estadística que se genera en las oficinas centrales de Hermosillo. Y a la vez tenemos que, a través de los departamentos de planeación, programación e inversión, canalizar esos datos a México, porque dependemos de recurso federal para atender esta demanda. ¿Cuántos lugares o espacios están disponibles en los tres niveles? Mira, ahorita no tenemos el dato exacto de los niños que van a salir de preescolar a primaria, pero tenemos el dato de primaria a secundaria, que es donde normalmente repuntan los cambios, ¿no? Sobre todo en la zona fronteriza. Egresan aproximadamente 4,700 alumnos de nivel primaria, de sexto grado, que van a cursar primero de secundaria. Y en primero de secundaria nosotros tenemos una capacidad para recibir aproximadamente 5,000, pero no se confíen con este dato. Nosotros les decimos a los papás, no porque hay 300 espacios ahí disponibles, te va a desesperar el último día, al cabo hay 300, no. ¿Qué sucede? Somos una ciudad fronteriza y dependemos mucho también de la migración. Y en esta estadística no está considerada la escuela particular, porque es un dato que nosotros generamos para planear el ingreso de escuela pública a escuela pública. Y no quiere decir que no se le va a dar la atención a escuela particular, pero ahí en ese sentido nosotros tenemos que acercarnos a las oficinas regionales de la SEC, ir a las escuelas con los directores para ver el procedimiento de ingresar a un estudiante egresado de escuela particular. Sí van a tener espacio, sí lo va a haber para ellos, pero dependemos de la migración también. Por eso les decimos, papás, aseguren el espacio primero de sus hijos. Si se hacen cambios posteriormente, tú ya tienes asegurado un lugar para ellos. Porque el ciclo pasado, ¿te acuerdas, Claudia, cómo tuvimos problemas? No había mesabancos, estaban los muchachitos parados y esto se nos dio en secundaria, ¿no? Principalmente. Los atendimos, los recibimos aunque estuvieran parados. ¿Por qué? Porque se pasó la estadística, la inscripción que nosotros teníamos en febrero, para agosto ya había 900 más. Esos no estaban en inscripción anticipada. Entonces a veces nos comentan, bueno, pero ¿por qué no? Si saben que son fronteras y hay esos movimientos, pues pongan que van a entrar 800 más. No podemos, porque a nosotros México nos pide un dato real. Y ese dato real es el que vamos a tener en el sistema, que ahorita SICRES también les va a comentar un poquito de ese procedimiento, ¿no? Por eso se exhorta mucho. Ese es el motivo. Atendamos las fechas oportunamente. Si no podemos ir, no puede ir la mamá, no puede ir el papá, que vaya alguien que se informe, que se baje el formatito que ahorita les vamos a explicar cuál es el procedimiento. No hay mayor complicación. Y las únicas consideraciones que van a ser un poquito diferente con el ciclo pasado es que el formato ahora se imprime vía internet.
¿sí? Se hace un formato que se imprime y se lleva, ahorita explicamos detalladamente para que no tengan problemas. Y la segunda consideración es que en el ciclo pasado se le dio prioridad a los estudiantes que eran hermanitos. Ahora la prioridad la van a llevar los alumnos de capacidades diferentes. Atención especial primero. ¿Qué significa? Que una vez que yo ya tenga a esos estudiantes registrados, mis grupos van a ser más reducidos porque hay que darle una atención especial, ¿verdad? Y después, entonces ahora sí entran todos los hermanitos. Y luego se da el caso y lo menciono, ¿no? Porque dicen, oye, es que yo ya fui a unas escuelas, principalmente las que están en el centro, ¿verdad? Y me dicen que ya no hay cupos y ni siquiera empiezan las inscripciones. El detalle es que los maestros ya previamente hicieron una encuesta y generaron una estadística de los hermanos que van a ingresar, ¿sí? Entonces hay que asegurar esos espacios. La tercera prioridad sería aquellos estudiantes que viven dentro del sector. Y ya la última, pues los que no viven en el sector, pero si hay cupo, con gusto te lo recibo. Si no, les manejamos otras alternativas, ¿no? Pero nadie se va a quedar sin educación. Nadie se va a quedar porque tenemos la capacidad para cubrirla toda. ¿Cuál es la diferencia? Que a lo mejor no entran a la escuela donde tú quieres, papá, ¿sí? O sea, si atendemos nosotros oportunamente esto, pues se van a dar los espacios, ¿no? Por eso ponemos a la disposición los teléfonos de la Secretaría, para que si hay alguna situación, una problemática, inmediatamente nosotros ahí en la SEC analizarla a la jefatura de sector donde corresponde, a la supervisión de la zona escolar y podamos ayudarlos a todos. A veces no podemos, porque a veces no hay los espacios. A veces llegan papás, yo creo que más o menos como 500, ¿verdad? Nos llegaron que no los habían inscrito. Entonces, caray, pues mire, ahora le tengo que ofrecer donde hay cupo. Y a veces no quieren, pues. Es que yo ahí vivo enfrente. Pues sí, pero no fuiste. Entonces otro ocupó tu lugar. Entonces, en ese sentido sí les pedimos muchísimo de favor atender estas fechas, que a nosotros nos van a ayudar a hacer las sesiones pertinentes para poder atender la demanda para agosto. Bueno, ¿en qué va a consistir? ¿Cómo me tengo que presentar yo a la escuela para poder inscribir a mi niño? Muy bien. Vamos a registro y certificación. Buenos días. Buenos días. Mira, ahora el procedimiento va a ser el siguiente. Como padre de familia tienes que entrar a la página de internet www.sec-mediosonora.gov.mx y ahí vas a imprimir tu ficha de inscripción, la ficha de inscripción de tu niño, muy importante, del 4 al 17 de febrero, martes 4 al 17 de febrero. Ahí te va a dar el link y tú la imprimes, la llevas a la escuela. Los requisitos, pues es principalmente la ficha de inscripción, es el acta de nacimiento. Los niños que nacen en Sonora no ocupan acta de nacimiento, estamos enlazados con el registro civil, pero los que son de fuera sí es muy importante que lleven su acta de nacimiento original y su copia, los que son de Sinaloa, Michoacán, los que vienen del extranjero. En todo caso que no, ahí en la escuela les van a hacer una carta compromiso y ya para que ellos a determinada fecha la lleven. Pero van a poder ser inscritos en ese momento. Van a poder ser inscritos en ese momento. Muy bien. ¿Qué va a pasar con aquellos padres de familia que por diversa situación no puedan accesar a lo que es el medio internet, poder accesar a lo que es la página? Se dan los casos, sabemos que ahorita la tecnología está muy avanzada, pero se dan los casos, no tienen a la mano un ciber. ¿Qué pueden hacer? Muchos maestros se están acercando a servicios regionales y ahí lo están imprimiendo. O en su debido caso, que vayan ahí a registro de certificación y ahí se lo vamos a imprimir con mucho gusto. Muy bien. ¿Qué datos son los que piden esta inscripción? El único dato que pedimos para sacar la ficha es el CURP. Es el único dato, la compañera ya les va a explicar, pero es el único requisito, el CURP. Ya nosotros ingresamos el CURP y con eso sacamos su fichita. Las edades es muy importante, Mónica, sí. ahorita lo vamos a comentar. Las edades para preescolar, para segundo de preescolar es 4 años cumplidos antes del 31 de diciembre. Para tercero, 5 años cumplidos antes del 31 de diciembre. A primaria los niños ingresan de 6 años cumplidos al 31 de diciembre con certificado de preescolar. Si no llevan, son 6 años cumplidos al 1 de septiembre. ¿Es necesario presentar alguna cartilla de vacunación que antes se solicitaba mucho? Para preescolar siempre les piden la cartilla de vacunación. Muy bien. Sí. Muy bien. Para la secundaria es 15 años cumplidos antes del 31 de diciembre. ¿Para ingresar a la secundaria, 15 años cumplidos? Antes del 31 de diciembre. A primera. A primera. Para primero.
Ah, ¿pero 15 años? Sí, no, o sea, no debe La edad tener... máxima. Ah, ok, la edad máxima. La edad ok, muy máxima. bien. Sí, ya dije, pero Ah, ¿cómo no, de no, 15 no, años es los el- niños? es el Dije, tope, ¿cómo ¿no? es Es el posible? tope, es el tope. Sí. Ajá, Muy bien. es el tope. Bueno, si los niños no llegan a esa fecha, deberán esperarse. Si no se inscriben en esa fecha. No, debe- me refiero yo, si sus edades no llegan a las fechas que mencionaste anteriormente, deben esperarse un año a que se cumpla con el Deben de requisito. esperarse o ya los canalizaríamos, por ejemplo, los de secundaria, hay otra opción que es la nocturna. La telesecundaria. O la telesecundaria, que son 16 años antes del 31 de diciembre. O el liceo, en O el liceo, su caso, ¿no? La secundaria abierta. Muy bien, y con ese formato se asiste a la escuela y se entrega. Sí, es lo único que ocupa. Bueno, ¿sí crees? A ver, vamos platíquenos, a Sicres, ¿en qué platicar. consiste? El Bueno, formato. sabemos que hay una página especial de Sicres y bueno, en este caso, ¿qué papel juega en el caso de la inscripción? Ok. En el espacio de CICRES hay una área, al poner la página es www.cicres.gov.mx, donde pueden los papás accesar a lo que viene siendo calificaciones e inasistencias del alumno. Dentro de ese espacio se habilitó un eslogan donde se puede imprimir lo que viene siendo la ficha de inscripción, que viene siendo esta. Los padres van a llenar solamente lo que es la parte de arriba y la parte de abajo va a ser llenada solamente por las escuelas en donde se van a inscribir los niños. La parte de atrás se va a llenar por los padres de familia porque son los datos familiares y también viene el dato sobre el uniforme escolar y viene una tabla con la que nos podemos apoyar para saber qué talla te vamos a poner a cada alumno. ¿Qué tan importante es llenar la tabla del uniforme? Bastante importante. Bastante importante porque con ella nos basamos sobre las medidas, la talla que se le va a dar al niño de cada uno de los uniformes. ¿Ya estará considerado para el ciclo escolar? Está contar con su considerado uniforme para el gratuito? próximo ciclo escolar. Muy bien. Bueno, es una temporada en la que se ven las largas filas en las escuelas. ¿Se pretende evitar que se dé eso o al menos que duren tanto tiempo ahí? Mira, ¿Qué se recomienda? a los veces padres de familia? no podemos nosotros evitar que esas filas se hagan por las preferencias que quieren los padres en las escuelas, aunque se les ha indicado que ya está el cupo, que ya los hermanos ya están registrados, que tienen alumnos de educación especial ya registrados. De verdad es que nosotros hemos tratado de evitar que se vayan a horas de la madrugada a hacer esas filas, ¿verdad? Pero no lo podemos impedir. Hemos tratado de hacer en todos los procedimientos que se eviten, para que no sea una molestia o una carga para el padre de familia, porque la preocupación, digo, yo tengo hijos, ¿no? Es que mi hijo tenga un lugar, que tenga un espacio. Por eso nosotros abogamos muchísimo a que se atiendan cuáles son los requisitos y las consideraciones que van a tener los planteles. Ahora, ¿qué sucede? Que muchas escuelas tienen alumnos registrados desde años anteriores que a lo mejor no vivían en el sector, ¿sí? Pero ya tenían hermanos antes, o que por alguna circunstancia hubo cupo y lo inscribieron. ¿Por qué? Porque por ahí trabajaba la mamá. Fíjate, la prioridad le están dando los padres a la comodidad de donde ellos trabajan, que les quede cerca. Entonces, por eso, el programa de sectorización está tan bien atinado a haberlo hecho que se desfasa. ¿Por qué? Porque no se atiende la sectorización en el domicilio donde vive el niño. Entonces, eso hace que esas colas se hagan, pues, por las preferencias que tienen los padres ahí. En ese sentido, yo lo que les pido a los padres de familia, yo en este momento, incluso ni el director ni el supervisor podemos hacer nada hasta no tener un dato estadístico de los alumnos que llevan prioridad. Una vez que nosotros tengamos esos alumnos de prioridad y haya los espacios, pues la verdad es posible que en las escuelas de preferencia pues no vaya a haber para todos. Y luego otra consideración, Mónica, todos queremos que nuestros hijos estén en la mañana. Y qué bárbaro, pues no nos alcanzan los espacios, tenemos que adaptar nuestro estilo de vida, hacer lo imposible para que nuestro hijo tenga un espacio en la escuela, aunque sea en el turno vespertino. Hay papás, mira, que nos han llegado, que tienen más de 3 meses, ¿sí o no, Lupita?, sin ir a la escuela, porque él quiere en la mañana. ¿Pero qué pasa con esos niños? No Simplemente se están dan de baja. estudiando, no están en CICRES, los da de baja el sistema, porque obviamente una generación de faltas consecutivas es un alumno dado de baja automáticamente, así está programado el sistema.
Entonces, ¿qué les decimos a los padres? Inscríbelo ahorita donde hay cupo. En el caso de la mesa, no y nos en el vayamos caso tan de lejos. secundaria se da muy seguido esa En situación. secundaria, principalmente. Por eso nos enfocamos mucho a esos niveles. En el caso de preescolar no tenemos tanta problemática. Tenemos la capacidad, tenemos los espacios para cubrir. Los padres de familia prácticamente están en la escuela con sus hijitos. El momento en el que esa brecha se cruza a primaria, empezamos a tener menos papás. Cuando nos vamos a secundaria, menos papás. Qué curioso, ¿verdad? Pero cómo vamos deslindándonos de ese acercamiento con las instituciones cuando nuestros hijos van creciendo, donde debería ser al revés, ¿verdad? Por las condiciones en las que estamos. Entonces, si no están ellos comunicados, si no están informados, si no están teniendo contacto con el asesor de la escuela, el director, la asociación de padres de familia, hay una brecha que se empieza a agrandar. Entonces empiezan los malos entendidos, que porque me lo dieron de baja, porque si mi hijo es muy bueno, pues a lo mejor es muy bueno contigo, pero a lo mejor en la escuela no. Entonces en las escuelas hay reglas, hay disciplina y hay procedimientos. Entonces no podemos nosotros a veces evitar que el padre de familia insista en tenerlo en un lugar cuando no es posible. Y ahí les manejamos muchas opciones, muchas alternativas, ¿no? Y desgraciadamente los hijos son los que se nos quedan fuera, ¿no? Hablando sobre la cuestión de espacios, de respetar los tiempos, de ver lo ideal para nuestros hijos. Hablabas en el caso de la secundaria, bueno, primero las inscripciones terminan el día 17, pero Así mencionaste que el 19 empieza un nuevo proceso para secundaria. ¿De qué se trata? Muy bien, aquí es algo muy importante. Se implementa una estrategia que ya se ha estado trabajando ciclos anteriores de hacer una sectorización en el caso de primaria que va a pasar a secundaria, ¿sí? ¿Qué sucede? Debido a tanto movimiento que se genera, nosotros debemos de esperar la inscripción anticipada del 4 al 17, es decir, papá, si a ti te tocó que de la escuela donde egresa de primaria tu hijo te corresponde entrar a la secundaria técnica número 3, por ejemplo, pero resulta que tú vives para acá, para el rastro, te cambiaste o tú prefieres tenerlo acá, inscríbelo primero donde le toca, para que tú ya le estés asegurando un espacio. Nosotros consideremos ese estudiante en la estadística como nuevo ingreso. En el sistema, pues. Sí, inscríbelo donde le toca. A partir del 19, entonces tú ya puedes ir a hacer el cambio, tú ya puedes ir a solicitar un cambio de sectorización, es decir, oiga, a mi hijo le tocó en la técnica 3, pero yo lo quiero cambiar a la general. Ah, muy bien, entonces vas a llenar un formato, papá, vas a poner cuáles son las circunstancias por las cuales tú quieres hacer ese movimiento, vas a firmar un compromiso. El padre de familia que no atienda ese trámite en los tiempos donde se les está solicitando, no se les garantiza un espacio. ¿Y es del 19 a qué fecha? Tenemos toda la semana, es del 19, van a correr 7 días hábiles para nosotros darles esos tiempos a los padres para que vayan y hagan su petición. Se va a determinar a través del comité de sectorización, donde estamos, la delegada, su servidora, donde están todos los directores de las secundarias de aquí de Nogales y los supervisores. ¿Por qué? Porque ellos ya nos van a decir, yo tengo tantos espacios. Ah, muy bien, mira, de tal escuela a tal escuela se quieren cambiar, ¿me los recibes? Ah, ok, los acepto, se autorizan. Ellos son los que determinan. Nosotros, los funcionarios, no tenemos una facultad para ingresar o desingresar estudiantes de las escuelas. Esto es una facultad directa del director del plantel. Entonces, el director nos autoriza, los recibo, perfecto, se acomodan. Si nos dicen, no, yo ya no tengo espacio para ellos, oye, espérate, pero es que aquí vienen hermanos, hay que darles prioridad. Sí, pues ¿cuántos niños de educación especial tienes ya registrados? No, pues tantos. Ah, ok, primero esos. Y luego, ¿cuántos hermanitos tienen? No, pues hay que ver la manera de acomodarlo, ¿sí? Entonces, tratamos de que los estudiantes queden en el mismo turno. Cuando eso no se da, entonces nosotros platicamos con los padres de familia qué posibilidades hay de tenerlos en un turno. Después manejamos, tú sabes que se van dando de baja, se van dando cambios, se va haciendo movimientos. Entonces, luego ya tratamos de acomodarlos. Pero en primera instancia, yo te comento, es un trabajo tan fuerte para el director, porque tienen gente esperando día, tarde, noche al director con una inquietud de que su hijo sea cambiado, de que se mueva de escuela, de que fíjese que no hice el cambio de sectorización porque no me enteré, porque no me di cuenta. Ah, caray, pues ya no hay manera de moverlo. Entonces ahí lo que tratamos de garantizarles, espacios hay. A lo mejor no donde tú quieres, ¿no? Y a lo mejor el turno que no quieres. Y a lo mejor el turno, ajá, pero sí. Un detalle pequeñito ahí, que lleven al niño a clases, que no porque están esperando el cambio,
lo dejen en su casa, que lo lleven a clases en donde esté inscrito, ya que le den el cambio, pues se vaya a la otra escuela. Porque también ese puede ser motivo de baja. Sí. Sí. Pues ahí tiene usted. Y sin libros. Y sin libros, y sin uniforme y sin nada. Sí. ¿Cuál es la capacidad por salón? Van a estar, de acuerdo a las estadísticas que ustedes manejan, mencionan que hay espacios para 5,000 niños, pero ¿cómo van a formular? Mira, los grupos de atención? el cupo deseado que todos los maestros quisiéramos tener en nuestras aulas es de 30 a 35 estudiantes, ¿sí? Pero sucede que por dar la atención, eso se da muy bien en el turno vespertino. Somos bien felices trabajando los vespertinos, hay pocos estudiantes, ¿no? Pero en los matutinos, a insistencia y con tal de dar atención, se incrementan los grupos en algunos sectores hasta 40 o hasta 45, 42 en el caso de secundaria, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues se le pide ahí la consideración al maestro para que quede en la mañana, y se hacen esa serie de secciones, ¿no? Entonces, un grupo normal, como nos lo marcan a nosotros, pues no debe de ser en más de 35, ¿no? Entre 25 y 35 estudiantes. Es un grupo bien atendido, es un grupo que el maestro puede desarrollar sin ningún problema su clase. Cuando se exceden esos grupos, hay un poquito de complicación, obviamente las faltas de atención que hay a los alumnos, pero fíjate que sucede que al papá no le interesa. Porque le decimos, señor, es que mire, ya hay 40. No le hace. Uno más. Profe, mire que, bueno, es que ya hay 45. No le hace, ándele, yo le traigo el mesabanco. O sea, no vemos eso, pues nosotros nada más vemos que la facilidad de la familia, ¿verdad? Entonces, didácticamente, 25, 30, 35 máximo es un grupo que es ideal, ¿no? Muy bien. Una ventaja más para el turno vespertino. Son fabulosos, incluso hemos tenido, son fabulosos, te digo, yo estudié en la tarde, porque incluso han quedado a nivel de excelencia académica esos grupos, ¿no? Y luego a veces le decimos a un padre de familia, y es que ¿por qué lo quiere poner ahí? Es que ahí estudió mi abuela y mi tío, o sea, por tradición. No es por tradición, es por lo que mejor le convenga, donde vive el niño, por donde sea su sector, su entorno de convivencia, porque acuérdense que los niños hacen trabajos en equipo. Así es. Pues que estén cerquitas, después andamos los papás, no puedo llevarte, pues está muy lejos o algo por el estilo. Entonces tratemos de empezar un poquito, sí es cierto, las condiciones familiares son importantes, pero pues tenemos que darle aquí la prioridad al avance académico de nuestro hijo, ¿no? Muy bien, por último, por favor, denos los números de teléfonos de las oficinas regionales de SEC aquí en Nogales por cualquier situación que los padres de familia necesiten información. La página de la SEC y la página de SICRES, en donde puedan accesar, por supuesto, al formato de inscripción. Muy bien, la página de la Secretaría de Educación es www.sec-sonora.gov.mx. ¿Los números telefónicos? Es el 31 446 73 446 86, extensión en registro y certificación 102. Extensión en SICRES 231 y la página de SICRES es www.sicres.gov.mx. Y para ambas páginas lo importante es saber la curva. Sí, con eso. La CURP, y si algún padre de familia no puede, no supo ingresar, ahí estamos esperándolos para ayudarles. Muy bien. ¿Qué va a pasar con alumnos extranjeros que vienen? ¿Cómo pueden ingresar? Porque bueno, sabemos que traen calificaciones de otro país. ¿Qué tienen que hacer para poder ingresar a estudiar aquí a México? Igual que ellos vayan, ahí les vamos a dar una fichita en blanco, les vamos a imprimir una CURP provisional, y sí, tienen que traer sus papeles lo más completos posibles, con sus calificaciones, y en caso de que no puedan hacer la famosa boleta binacional, ahí también les podemos ayudar. Ahí hay un dato muy importante, Mónica. Los padres de familia van a tener una carta compromiso para que entreguen toda la documentación. No quiere decir que no se les va a inscribir, pero lo que sucede muchas veces es de que a veces el papá no cumple con esos tiempos para entregarlos, y nosotros dependemos de una política de registro y certificación donde la página se abre exclusivamente en algunas fechas y personal autorizado para ingresar, ya sean calificaciones, ya sean los documentos que presentaron los alumnos para ser registrados legalmente en la Secretaría de Educación. Si no, sus estudios pues no son validados, ¿no? ¿Qué sucede? Que a veces los papás no lo entregan.
Es que se me pasó y a veces hasta nos están demandando, fíjate, y a los directores, porque no le dieron certificado, no le dieron boleta, pues si no tenemos los documentos, nosotros cómo le comprobamos pues a nuestro sistema la validación de sus estudios extranjeros. Entonces ahí también exhortamos al padre familia, no lo dejes para después lo hago, Sí, para luego que vaya. Es muy importante, ¿no? Registro y certificación se rige por unas normas y por fechas. Siempre tenemos fechas para ingresar niños nuevos, siempre son bienvenidos del extranjero, de otro estado, pero pues sí, ayúdenos con eso, con un historial académico, con algo que nosotros nos podamos guiar para pues que el niño tenga sus documentos a tiempo. Bueno, pues ahí tiene usted. Muchísimas gracias. Ellos son los principales representantes de la Secretaría de Educación y Cultura aquí en Nogales. Agradecemos, por supuesto, su presencia y bueno, sabemos que están a la disposición de los nogaleses. A la orden Parque Industrial. Ahí estamos para servirles. Bueno, pues ya está informado de esta inscripción anticipada, inicia el próximo martes, así que preparar papeles y acudir, porque si no, sus hijos no van a tener un espacio. Así es. Gracias y vamos a gracias. una pausa, Mónica. Claro que sí, pero regresamos después de esta. No le cambie.